Nacional Matrona de la Universidad de Chile. Ella se inició en el hospital, en la maternidad del Hospital de El Salvador. Posteriormente, al cabo de 5 años, viaja a Estados Unidos a cursar un magíster en Health Administration en Los Ángeles, Estados Unidos. Al término permanece por 10 años trabajando en área de gestión clínica, de calidad y de acreditación. A su regreso se incorpora a la red de salud de la Universidad Católica, a la unidad o al departamento de calidad y acreditación, y posteriormente en el Hospital Clínico San Borja Riarán, donde se desempeña a cargo de la unidad de GRD y posteriormente subdirector de desarrollo. También ella participa, y por eso es tan conocida, en actividades docentes y de investigación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y también en actividades docentes de otras universidades como la Universidad Mayor, la Santo Tomás, la USACH. Y además, como es internacional, ella ha participado también en asesorías y en consultorías de la Organización Panamericana de la Salud para el sistema de acreditación de las Bahamas, y también en comité asesor externo de FONASA para la modificación del pago a prestadores de atención cerrada por GRD. Así que para nosotros, y bueno, y además es directora técnica de la entidad acreditadora AMH Calidad. Para nosotros y para el comité organizador, en realidad ha sido un honor poder contar contigo. Sabemos de tus capacidades, y bueno, yo te agradezco tu excelente presentación. También. Yo invité también. Bueno, hoy día vamos a hablar de las actualizaciones que ha tenido el compendio, y tengo la fortuna de que me dieron ese tema porque más encima me gusta. Así que bien, lo hemos conversado ya en muchas clases, en muchas reuniones, y tenemos hartas cosas en que podemos acordar, y cosas que entendemos en forma similar, y quizás hay otras que tengamos que conversar y tengamos que aclararnos entre todos qué significa. Yo seleccioné, producto de la hora que tenemos para estar conversando, algunas de las aclaraciones nuevas que trae el compendio número 5. No las tengo todas, tengo las nuevas y algunas modificadas, pero que consideré que eran las más relevantes, o quizás las más importantes. Entonces, ante esto, muchas de nosotras hemos ya conocido, discutido, aprendido sobre algunas de estas aclaraciones, y lo que yo les voy a pedir es que en la medida que vayamos avanzando en ellas, ustedes puedan interrumpir inmediatamente y decir: miren, nosotros pensamos esto, hemos conversado esto otro, lo miramos en forma distinta, de manera que vayamos una a una, quizás llegando a un acuerdo de lo que estamos interpretando, o quizás aclarándonos entre todos lo que significa esta aclaración del compendio. Primero, este es el compendio número 5, que nosotros tenemos desde marzo del 2020, donde tenemos nuevas interpretaciones e instrucciones, y tenemos algunas otras que están modificadas, en que nos modificaban las interpretaciones anteriores. Pero además, el 6 de agosto del 2021, tenemos la circular número 54, que nos da otra instrucción sobre este compendio, y nos dice que todas las interpretaciones nuevas y modificadas van a entrar en vigencia 6 meses posterior al término de la alerta sanitaria. Por lo tanto, hoy día todavía no los tenemos vigentes, así que todavía los prestadores y nosotros como entidades acreditadoras podemos seguir avanzando, interpretando esto de manera adecuada. Pero además nos dice que esto es verdad solo si los prestadores no han expresado
explícitamente su voluntad de que algunas de estas interpretaciones, o todas ellas, sean aplicables durante el proceso de acreditación. Y nos indica que nosotros debemos hacer esta consulta al prestador y esto debe ser incorporado dentro del cronograma, de manera que tengamos esto claro previo a la planificación de la acreditación. Aquí tenemos la primera aclaración que nos dice que es una modificación. Y esta es una modificación, a mi juicio, importante y creo yo que es una modificación que estábamos quizás esperando hace harto tiempo, en que nos dice que los prestadores públicos y privados, cuando tienen documentos institucionales, la forma de definir qué es un instrumento institucional puede ser que esté incluido solamente en un documento que diga que es aprobado por, con el nombre, la firma de quien aprueba y la fecha. Esto modifica lo que nosotros hacíamos previamente de pedir una resolución en los prestadores públicos. Y homologa lo que nosotros pedíamos en los prestadores privados a los prestadores públicos. Por lo tanto, esta es una modificación importante que al mismo tiempo facilita la aprobación de los documentos institucionales y facilita el hecho de que no tengamos que estar revisando resoluciones o que ellos puedan tener aprobaciones sin tener una resolución en medio. Esa es la primera aclaración que tenemos. La segunda nos habla de cómo se debe asignar el cumplimiento o no cumplimiento a algunas características que al menos nosotros en la entidad acreditadora siempre discutíamos y sabíamos que había ciertas instrucciones no explícitas sobre cómo registrábamos el cumplimiento de características como era el análisis de los eventos centinela o los registros de casos sometidos a comité de ética, que son los que colocan acá. Y lo que nos dice es que cuando un prestador no ha tenido eventos centinelas o un prestador no tiene registrado casos sometidos al comité de ética porque simplemente no los ha tenido durante ese periodo, esta característica igual les aplica. Y les aplica porque no es algo que no exista, como es el concepto, perdón, el concepto del no aplica, que es algo que no ocurre dentro de la institución, o no está el servicio, no está la prestación, pero en este caso nos dice que sí, que sí aplica. Ahora, cuando aplica, lo que nosotros tenemos que ver es que si cumple o no cumple. Y ellos lo que nos están diciendo es que no han tenido un evento centinela o no han tenido un comité de ética donde han sometido casos a su discusión. Y por ende, lo que nosotros debemos hacer es, como en todo el resto de las características, llevarnos la convicción de eso. Ahora, también nos dice el manual en otra parte que nosotros como evaluadores solamente podemos validar aquellas evidencias que sean constatables. Por lo tanto, el que nos refieran cosas no nos sirve. Solamente si existe un documento o algo que nos evidencie que efectivamente no han tenido eventos centinelas o no han tenido casos sometidos al comité de ética, en esos casos sí nos correspondería colocar cumple. Pero además nos dice que nosotros en el momento de llevarnos la convicción de que esto suceda, podemos utilizar otras evidencias como entrevistas u otras que se nos ocurre en ese minuto, que puede ser la documental o entrevista u otra, como dice acá. Esta es la segunda interpretación que me pareció interesante, que básicamente nos aclara algo que teníamos hace tiempo
dando vueltas sin aclaración. La siguiente interpretación nos habla de lo que aplica a un servicio que no tiene punto de verificación en el compendio, como es hemodinamia. Y en hemodinamia nos dice que esto aplica como si fuese un pabellón. Sin embargo, a mí me pareció interesante esta interpretación porque no nos dice, mire, usted ponga un punto de verificación distinto, sino que en las características, como son la REC 1.3, la EQ 2.2, la EQ 3.1 y la API 1.2, usted en esas características aplique lo que pide la característica al punto de verificación hemodinámica. Por ejemplo, acá, esta es una que nos dice que aquí debería aplicar esta característica en hemodinamia. Y por ende, lo que nosotros deberíamos hacer es que cuando vayamos a hemodinamia, aplicamos esta característica, vemos que los informes que sean entregados a los pacientes posterior a un procedimiento diagnóstico y terapéutico sean entregados al paciente de acuerdo al procedimiento, indicador y constancia de evaluación periódica, y aplicamos eso en la medición de cirugía mayor ambulatoria. Y así con las otras características que nos dice esa aclaración. La siguiente interpretación, que también es una interpretación transversal o general, que está en el numeral 37, nos habla de cuándo se aplica un servicio de API en prestadores que no tienen el servicio de imagenología como tal, pero realizan ecotomografías. Y aquí nos dice que aun cuando no tengan ese servicio, nosotros debemos aplicar estas características como si fuese un punto de verificación de imagenología. Y debemos aplicar el GCL 2.3, AOC 1.3, RH 3.1 y API 1.1. Aquí nosotros tuvimos hace un tiempo una discusión con algunas personas que quizás están aquí, y la pregunta que nos surgía es si esta característica aplicaba cuando un prestador no tenía el servicio de imágenes, pero hacía ecografías obstétricas. Y aquí yo quisiera saber qué piensan ustedes. ¿Alguien por ahí? ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Alguna directora técnica que esté por ahí? ¿Aplicará o no? No tienen imágenes, pero el prestador tiene solamente ecografías obstétricas. ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos aplicar o no? Leo la interpretación. Dice, sobre la aplicabilidad del punto de verificación API en aquellos prestadores de atención cerrada o abierta que no cuentan con un servicio de imagenología propiamente tal, pero realizan ecotomografía. Y lo que nos dice es que atendido que es necesario resguardar la seguridad, voy a compartir para que lo veamos entre todos. Atendido que es necesario resguardar algunos procedimientos relevantes para la seguridad asistencial en aquellos prestadores que no cuenten con el servicio de imagenología, entendido como un conjunto organizado de recursos humanos y físicos cuyo objetivo es brindar servicios y atenciones de apoyo imagenológico,
ya sea de manera diagnóstica o terapéutica, pero realizan ecotomografías, les será igualmente aplicable el punto de verificación API, pero solo las características en las cuales API figura como punto de verificación, que corresponden al GCL23, AOC13, RH31, API 11. Entonces volvemos a la pregunta, imaginémonos que nosotros vamos a un centro de atención abierta, un CESFAM, que no tienen imágenes, que no tienen dental, que no tienen nada, excepto una sala de ecografía obstétrica. Aquí María José nos dice que ella cree que sí, que aplica a imágenes. Por la interpretación, voy a interpretar lo que ustedes me están diciendo, ¿ya? Lo que sus mentes me mandan. Sus mentes me dicen que creemos que sí debería aplicar imagenología a este punto de verificación, a esta institución, porque tiene ecos, aunque sean ecos obstétricas, sean ecos de cualquier tipo de ecografía, le debería aplicar estas características en ese prestador. Ya, veamos la siguiente. Esta era, por lo tanto, en ese prestador, que nosotros decimos que le debería aplicar esta característica que tiene que ver con los resultados críticos en el punto de verificación de imágenes, debería aplicar a ese prestador aun cuando no tenga un servicio de imagenología y solo realice ecotomografía. Eso es súper importante porque eso implica que nosotros planificamos un poco distinto nuestro cronograma. Y tenemos que ir a evaluar esas características en un punto de verificación que es relativamente virtual desde la estructura. Esta es otra de imágenes. ¿Qué pasa si este prestador entrega prestaciones odontológicas y realiza radiografía odontológica? Y en este caso nos dice que este punto de verificación de imagenología le es aplicable a imagenología médica. Por ende, quedan excluidas las constataciones de las prestaciones en radiografías o radiología dental, en el contexto de atención cerrada y atención abierta. No sé si les pasó a ustedes, pero esto también en algún momento nos hizo ruido de si aplicábamos o no aplicábamos estas características, y aquí ya está aclarado en el compendio en que nos dice que no, independiente que nosotros estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, nos dice que no debemos aplicarlo. Aquí hay otra, que es una modificación que también me pareció interesante, en que nos habla de qué es la cirugía mayor ambulatoria. Y aquí la modificación es simplemente una letra que está acá, donde previamente nos decía que se consideraba cirugía mayor ambulatoria aquellas que requerían administración de anestesia general regional o sedación y o sedación profunda. Y antes nos decía I, C entre cavidades. Hoy día nos dice I o C entre cavidades. Por lo tanto, todas las cirugías que cumplan alguno de estos dos criterios, que sean ambulatorias, por lo tanto estén en una unidad de recuperación, o estén en un plazo no mayor a 24 horas, les corresponde como punto de verificación cirugía mayor ambulatoria. Lo otro que me pareció muy interesante es esto que dice acá abajo. Dice, es importante señalar que el pabellón o los pabellones de cirugía mayor ambulatoria
se encuentren incluidos en el punto de verificación PQ, pues este incluye a todos los pabellones quirúrgicos disponibles en el prestador, por lo que serán constatables todas las características en las cuales PQ figure como punto de verificación. Por lo que yo sé, habían algunas entidades acreditadoras que previamente sí incluían cirugía mayor ambulatoria como punto de verificación PQ, y en algunas otras se hacía algo distinto, donde se consideraba solamente las características que decían cirugía mayor ambulatoria. Entonces esto nos aclara y nos ayuda a estandarizarnos también, para que todos aquellos prestadores que tienen pabellones de cirugía mayor ambulatoria, lo que nos dice aquí es que deberían aplicar todas las características de punto de verificación PQ. Y eso también nos modifica harto el cronograma y nos modifica harto lo que nosotros estamos evaluando en esos prestadores. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Todos interpretamos lo mismo? ¿Sí? Ya. Esas eran las que son transversales, y ahora vamos a revisar algunas que son específicas de algunos de los ámbitos. La primera es el de P21, y en el de P21 nos habla de cómo mantenemos los consentimientos. ¿Ustedes se acuerdan? Lo que nosotros hemos estado pidiendo históricamente es que los consentimientos estén en papel, aun cuando tengan ficha electrónica. Y lo que nos dice esto es que hoy día es posible que el prestador pueda incorporar a sus registros electrónicos el consentimiento informado en forma digital como parte de la ficha, y por lo tanto esto se va ajustando un poco más a la forma en que hoy día tienen los prestadores de trabajar cuando tienen ficha electrónica. Entonces, esta también creo que es interesante, porque finalmente no le exige al prestador hacer algo que es artificial, de mantener en papel algo que ellos podrían digitalizar. Así que esa es otra de las aclaraciones. Esta es nueva y dice sobre la aplicabilidad de esta característica, que es el GCL 1.1, en prestadores que tienen atención abierta o cerrada cuando no cuentan con punto de verificación de pabellón general, pabellón obstétrico o pabellón de cirugía mayor, pero otorgan anestesia general o regional en dependencias como las salas de procedimiento imagenológico. Entonces aquí dice, mire, considerando las características de esta situación, y en el caso que efectivamente se otorgue la prestación de anestesia general o regional, esta característica le es igualmente aplicable, y para efectos de asignación de puntaje nosotros lo tenemos que asignar en el punto de verificación PQ. Esta otra, que es un cambio a mi juicio importante para los prestadores de atención abierta, en que dice que aquellos prestadores de atención abierta que cuenten con pabellón de cirugía mayor ambulatoria o sala de procedimientos endoscópicos y o urgencia, esos prestadores, cuando nosotros vamos a pedir el protocolo de reanimación cardiopulmonar, deben presentar un protocolo de reanimación cardiopulmonar avanzada. Y esto desde el punto de vista de la seguridad se ajusta a lo que debería requerir un prestador como este, porque efectivamente aquí tenemos situaciones de riesgo y tenemos situaciones en que efectivamente este paciente podría requerir que no solamente se hiciera reanimación básica,
y si pudiera esperar al SAMU o a otro que viniese a atender a este paciente. Entonces, considerando el riesgo de las instituciones, nosotros hoy día le pedimos que tengan, o cuando pongamos en efecto este compendio, que tengan el protocolo de reanimación cardiopulmonar avanzada. Esta otra, que es el G017 en atención cerrada, nos habla de aquellos prestadores que indican transfusión, pero que derivan al paciente para que se realice la transfusión en otro prestador. En ese caso, nos dice que es igualmente aplicable, porque aquí lo que nosotros estamos buscando no es la administración de la transfusión, sino que la indicación de la transfusión. Entonces, la indicación de la transfusión se realiza en ese prestador, por lo tanto, le es aplicable. Y es lo mismo que nos dice el numeral 73, donde nos habla de qué pasa con prestadores de atención abierta, como son unidades de diálisis o unidades de quimioterapia, donde ellos indiquen la transfusión y no realicen la transfusión en ese mismo prestador, también les es aplicable esta característica. Esta otra yo creo que es una aclaración que no sé si les tocó a alguno de ustedes, pero a mí me tocó en varios prestadores que tenían esta confusión de si las medidas de prevención de caída son suficientes para dar cumplimiento al GCL22. Aquí aclara que efectivamente no son lo mismo, porque en una nos ven procedimientos de enfermería y la otra prevención de eventos adversos. Por lo tanto, la intención del componente es distinto, no solamente de la característica es distinto, sino la intención del componente en cada uno de ellos es distinta. Y es por eso que le es aplicable distintas características a ambas situaciones. Entonces aquí dice que no es suficiente la prevención de caídas para dar cumplimiento al GCL22. Lo otro que el compendio nos trae son hartas clarificaciones que hemos tenido a través de la historia de cómo debemos hacer la trazabilidad de las biopsias. Y aquí nos habla de si es aplicable estas características del G0111 en atención cerrada o 1.8 en atención abierta, cuando el prestador no cuenta con pabellones quirúrgicos, pero tiene salas de procedimientos, y en esas salas de procedimientos obtiene biopsias. Y lo que nos dice es que, considerando la relevancia de esto, y en función de la seguridad de los pacientes, es necesario que exista un sistema de trazabilidad de muestras independiente del lugar físico donde sean obtenidas, en caso de que el prestador no cuente con un pabellón quirúrgico, pero sí obtenga biopsias en salas de procedimiento. Aquí es interesante porque en algunos prestadores de atención abierta tienen salas de procedimientos que de repente utilizan como box, y también ahí toman biopsia. Entonces lo que nos dice aquí es que en esos casos les es aplicable esta característica aun cuando no tengan pabellones como tal. Y aquí nos dice dónde debemos colocar los puntajes. Adicionalmente, nos dice que cuando esto sucede, les es aplicable estas otras características que tienen que ver con la vigilancia de eventos adversos. ¿Hay como un micrófono abierto? No, ya no. Ya, eso. Esta otra también me parece interesante porque cambia un poquito
la forma en que nosotros hemos evaluado anteriormente esta característica que tiene que ver con todo el sistema de vigilancia de eventos adversos. Y en esto, cuando nos habla del sistema de vigilancia, nos dice cuando ustedes se encuentren con prestadores que han externalizado alguno de los servicios, como son el servicio de anatomía patológica, en ese caso, si poseen parte del proceso, como es la toma de la biopsia, como es el traslado de la biopsia hasta el prestador externo, quien se lo reciba, en ese caso, esta característica le es aplicable. Por lo tanto, nosotros debemos evaluar qué tipo de externalización de proceso y hasta cuándo la externalización de proceso se realiza. Yo me imagino que en algo similar sucede cuando, pese a que no es ejemplo aquí, cuando nosotros tenemos prestadores que realizan parte del proceso de esterilización, pero no lo hacen todo, y externalizan la esterilización como colocar esto en el autoclave, colocar el material en el autoclave, pero parte del proceso de esterilización lo realizan ellos. En ese caso, creo yo que también debería aplicar esta característica y la interpretación no solamente se ajusta a anatomía patológica, como es el ejemplo aquí, sino que todos aquellos prestadores externos en que parte del proceso se realice en el prestador. No sé si alguien piensa distinto a eso. Que esa fue una interpretación mía que le di a esta, que dice ejemplo. Entonces, como dice ejemplo, yo asumo que es solo un ejemplo y podría ser más que eso. Como el silencio otorga, yo creo que todos piensan igual. Ya. Anita, pero yo creo que si en la pauta aparece el punto de verificación, en este caso de un servicio al que el prestador institucional compra, aplicaría esta modificación, este cambio, esta interpretación nueva. Pero si se trata de una área que no está incluida en la pauta, en los puntos de verificación, no correspondería. Cierto, cierto. Quizá esterilización no era un buen ejemplo. Claro, por eso te hacía claro. Sí, sí. Quizás transporte puede ser que sea uno que podría aplicar. Sí, sí. Sí. Eso. María José. ¿No? No, yo había levantado la mano, ¿me escucha? Sí. Levantado la mano hace rato, pero era para tercera anterior interpretación. Pero estoy por esto, sí. Estoy de acuerdo con todo. Ya. Y esta es la última. Creo que es la última que... No, creo que quedan dos, así que no se aburran. Creo que quedan dos. Este es para algo que hasta el momento no le ha tocado a nadie evaluar, que son los centros de tratamiento y rehabilitación de personas con consumo perjudicial o dependencia a alcohol o droga. Y en ese caso, cuando nosotros vamos a evaluar el RH12, lo que nosotros hemos hecho, por lo que nos dice hoy día el compendio, esto debería verificarse primero el registro de prestadores individuales y solamente aquellas excepciones y súper documentadas nosotros las podemos ver en forma distinta. Sin embargo, los asistentes sociales, que es uno de los estamentos que salen en ese manual, no están registrados en el registro de prestadores individuales. Por lo tanto, en ese caso, nosotros hacemos como lo hacíamos en los tiempos antiguos, donde tenemos que pedir el certificado de título profesional
de asistente o trabajador social en su copia original o con la copia fiel del original certificada ante notario. Esta yo diría que, no sé, a mi juicio era más una aclaración que nueva, pero nos ordena un poco. Esta y la siguiente, que nos hablan del REC 1.2 y 1.3, donde nosotros tenemos que verificar el cumplimiento de los registros mínimos en la ficha clínica. En esta aclaración nos acota cuáles son los registros mínimos que debemos mirar en cada uno de los puntos de verificación. Por lo tanto, nos ordena esta y la siguiente. Y también ordena a los prestadores, diría yo, en qué tipo de registros son los que les corresponde a ellos, y no que nos digan no tengo, nos den un certificado, un documento, donde dice que ese tipo de documento no les aplica a ellos. El EQ 1.1, que nos habla sobre qué equipos nosotros debemos considerar en la adquisición. Yo creo que esto también nos ayuda a acotar qué debemos pedir en esta adquisición. Y aquí nos dice que debe ser todo lo que está incluido en el EQ 2.1 y EQ 2.2 como parte de este documento de adquisición, y por lo tanto también las evidencias de la participación de los técnicos y los usuarios en la adquisición de equipamiento médico. Y esta es una aclaración distinta a lo que teníamos antes, donde nos habla de cuáles son los autoclaves que debemos incluir en la evidencia del EQ 2.2 y del EQ 3.1. Porque en este caso nos dice que todos los que sean autoclaves de laboratorio y de CEDILE deben ser parte de estos equipos. Previamente nosotros no teníamos estos incluidos, por lo tanto esto también cambia lo que nosotros debemos verificar y que debemos constatar en el mantenimiento preventivo y en el personal que debe manejar estos equipos. Esas eran las características que encontré en el compendio, que eran como las más relevantes. No sé qué, las de los servicios de apoyo, considerando el tiempo, para que no se aburrieran de escucharme tanto. Pero encontré que esas eran como las más transversales y que efectivamente nos venían a hacer un cambio en lo que nosotros hemos evaluado anteriormente. Y que además para los evaluadores que van a dar la prueba ahora, creo yo que les van a preguntar sobre esas, porque siempre preguntan sobre las nuevas. Así que para que preparemos a nuestros evaluadores en esas características. Anita, excelente el resumen que hiciste de este capítulo 1 del compendio 5, que es bastante extenso, tomando las características que traían, bueno, estas nuevas interpretaciones nuevas y también modificatorias. Y por lo tanto yo creo que, si bien es cierto que igual quedaron algunas dudas, sobre todo, por ejemplo, en el caso de las ecografías obstétricas, y si a estos ecógrafos corresponde, ¿cierto?, incluirlo, aunque no tengan servicio de imágenes, en las características que le aplican. De todas maneras, yo creo que es importante destacar también la circular IP número 54, que salió en agosto de este año, respecto a la postergación de la exigencia de la vigencia de evaluar estas interpretaciones nuevas y modificatorias. Lo mencionamos al principio, Orieta, en que efectivamente no tenemos todavía que poner esto vigente, pero sí debemos consultarle a los prestadores el hecho de que no tengan nada preparado en función de este compendio, o si alguno de ellos, algunas de las aclaraciones les correspondería a ellos
ser aplicadas. Yo me imagino que los prestadores ocuparían principalmente el hecho de no tener que tener, ¿cómo se llaman? Los documentos institucionales como resolución, sino que podrían tener solamente documentos sin resolución, que es una de las cosas que los prestadores públicos les era bien engorroso. Perfecto. Eso. Gracias. ¿Sabes qué me interesa el comentario que dio Gisela? Gisela, ¿estás por ahí? Gisela López. Sí, acá estoy. Hola. Hola. Gisela. Hola. Tú pusiste aquí que no aplica la ecoobstétrica. Cuéntanos. Lo que pasa es que yo trabajo en un centro de atención abierta de mediana complejidad y ahí tenemos un lugar, Ecoviña se llama, que es parte del centro médico, donde se hacen muchas ecografías a las que yo hago alusión en el comentario que les puse. Y de hecho el compendio no dice ecografía obstétrica, no lo nombra, se hace referencia y lo deja como abierto. Entonces yo creo que no aplica, viéndolo desde mi punto de vista como enfermera de calidad y siendo evaluadora también. Súper. ¿Qué piensa el resto? Porque nadie opinó nada cuando les pregunté. ¿Qué creen? Yo no pude activar el micrófono, la verdad, y estaba haciendo otras cosas, además estaba trabajando. Entonces, no, está bien. No, Gisela, mira, se agradece la opinión porque efectivamente esa es una... Claro, porque además pensé en la cantidad, ponte tú, yo igual manejo las cifras del centro y pasan por Ecoviña, pasan 200 pacientes haciéndose este tipo de procedimientos y muchas de ellas son transvaginales. Sin embargo, los ginecólogos del centro médico no hacen mucho, inclusive no tienen ni siquiera aparato de repente, o sea, hacen la consulta médica nomás, como obstetras, ¿te fijas? Entonces, por eso es la opinión. Yo creo que sería interesante poder hacer la consulta a la Intendencia de Prestadores. Yo por lo menos tuve la oportunidad de trabajar en un prestador de atención cerrada que no tenía servicio de imágenes, pero sí hacía ecografías obstétricas, ginecológicas, y nosotros habíamos implementado estas instrucciones nuevas que había dado la Intendencia, preparándonos precisamente para poder cumplir con estas nuevas exigencias. No sé qué opinan los demás participantes. Porque dice ecotomografía, entonces dentro de esa definición calza el tema de la ecografía obstétrica. Sí. Sí, es válido cortarla súper porque así nos queda claro a todos, pero a mí me toca evaluar, yo lo aplicaría, por ejemplo, el AOC 1.3, hay que, generar un informe de valores críticos, entonces me imagino que sí. Y por la 1.1, si no me equivoco, no la alcancé a ver bien, me quedó clara, bien claro, digamos. Sí. O sea, yo lo aplicaría y ante la duda pregunto, pero yo lo aplicaría. Por eso, Sara. Bueno, yo trabajo en un centro de atención abierta y en la última evaluación, que era nuestra segunda reacreditación, nosotros tenemos un ecógrafo porque las matronas, ¿no es cierto?, en la atención abierta hacen ecografía y nos entró la mantención, sí, lo evaluaron por exámenes críticos, entró todo lo que podía entrar en la característica, en ese punto, que nosotros tampoco sabíamos. ¿Eso fue hace cuánto tiempo, Sara? En el 2017, 18. Quizás por eso la aclaración, porque efectivamente había discrepancia entre lo que hacía una entidad acreditadora y la otra.
Igual que nos pasó con los motores de aspiración, que también no me acuerdo bien en qué característica, pero también lo encontraron como equipo. Ya. ¿Tania? Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola. No sé si hay algún tecnólogo médico experto en imagen, pero yo acabo de buscar en Google la diferencia entre ecotomografía y ecografía, y ecotomografía aparece como ecografía. Entonces no logro distinguir la diferencia entre una ecotomografía y una ecografía, y para mí, en el caso de que me tocara evaluar, yo evaluaría todas las ecografías, ecotomografías y ecografía, renales, vaginales, obstétricas, toda la ecografía. Súper. No sé si hay algún tecnólogo por ahí experto en imagen que me aclare la duda, porfa. ¿Alguien por Cariños ahí? a todos. Ana María. Ana María. Sí, aquí estoy. Hola. Hola. Sí, efectivamente. Hola. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ah, ya, súper. Es lo mismo. Como definición de ecografías y ecotomografías es lo mismo. Es como ecografía, el nombre abreviado que se como escáner o TAC. Y estuve súper atenta a lo que decía la Anita y efectivamente, dado que aquí hay una aclaración y en varios lugares hacen solamente ecografía de atención abierta, le aplicaría todas esas características. Te perdimos, Anita. Ana María. Perdimos. Paola, dale. Hola. Hola. Hay unas manos levantadas. Sí. Está María José Núñez. Entonces, ¿qué hablan ellas primero? Que no, la consulta mía era del tema del eco, pero terminemos de hacer lo de ecografía y ecotomografía y hemorragia. Ya. ¿Ahora sí? Sí. Nosotros contar la experiencia, no recuerdo ya hace cuánto tiempo atrás, pero hará cosa de 4 años atrás, nosotros evaluamos un CEFAM y todo lo que es ecografía obstétrica, la evaluamos como punto de imagenología. Y pasó y nadie nos dijo nada y ellos estaban preparados. No recuerdo casos posteriores que nos haya tocado, pero en ese, y como te digo, deben ser 4 o 5 años atrás. Así que yo, si me tocara de nuevo, lo evalúo. Creo que hay que hacerlo así. En esto de que estamos construyendo una comunidad de entidades y de evaluadores, de manera que podamos conversar y discutir sobre estas cosas que podríamos tener distintas interpretaciones, entendiendo que tenemos un consenso más o menos de que aplicaría, quizás, es una idea, que las personas que piensan que no, pudieran hacer la consulta y nos contaran qué les respondieron, de manera que también entre todos tuviésemos una aclaración y no nos quedáramos con la duda. Así que Gisela, si nos ayudas. De Gisela, no sé si está, pero ahí le vamos a mandar un mensajito a ver si nos ayuda con eso. Yo creo que con eso estamos con esa aclaración, Orieta. La María José parece que tenía otra duda. Sí, que no alcancé a ver lo del EQ y me parece interesante revisarlo. Del EQ, el EQ 1 de adquisiciones, me perdí un poco. Es que lo que decía ahí es que no sé si se acuerdan que el EQ 1.1 en adquisiciones nos dice que debemos tener un procedimiento de adquisición en el que participe el personal técnico y usuario y que esté protocolizado y que tengamos la evidencia de dicha participación. Entonces, ante eso, la pregunta es ¿qué equipos deben estar incluidos en esta adquisición? Y aquí nos aclara que deben estar incluidos todos los equipos que correspondan al EQ 2.1 y al EQ 2.2,
Que sobre eso nosotros vamos a pedir la evidencia de la participación, independiente de si estos fueron equipos comprados en donación o como dato. Esa es la Sí, me quedó relación. muy claro, gracias. Súper. No sé si hay alguna duda más. Yo sí me comprometo a hacer la pregunta y a mostrarla. ¿Ya? Ya, súper. Ya, Súper. Muchas gracias. ya. ¿Yo? No sé si alguien más tiene alguna duda. ¿Yo? Patricia. Patricia. Hola. Hola. Me quedo. Hola, Angélica. Anita, muchas gracias. En el número 135 no me quedó claro sobre los registros que dice que hay que ver en cada uno de los puntos de verificación. Dice, ¿sobre qué registro de los señalados en el primer elemento medible le son aplicables a cada punto de verificación? Sobre la ficha clínica, en la 135. Ya. Acordémonos que esta característica que corresponde a la 135 y en atención cerrada es esta otra, en que nos habla de... voy a buscar el compendio, espérenme, voy a buscar la característica mejor para que la veamos más clara con la característica. Denme un segundito. Un segundo. Segundo. Debería haber tenido abierto el manual, pero no lo tenía. Este es el red 1.2 y 1.3. Ana María, que en la característica sale un listado, ¿cierto?, de registros que debiera tener el documento institucional. Entonces, lo que aclara este número 136, en este caso de REC 1.3 para la atención abierta, es específicamente cuál es el registro que se va a evaluar en cada punto de verificación. Claro, pero nos habla del cuarto elemento medible, si eso es. Ya, aquí tenemos la característica. Esta característica nos pide el documento, ¿cierto? Y en el documento normalmente nosotros tenemos documentos transversales donde nos dicen todos los contenidos mínimos que tienen que tener estos documentos y quiénes son los responsables del llenado. Después nos habla de que tienen que tener un indicador y un umbral de cumplimiento, y en el indicador y umbral de cumplimiento el indicador debe referirse a algún documento, a algún registro dentro de las fichas que le corresponda a ellos. Entonces lo que hace el compendio es que nos aclara cuáles son los registros que deben tener en cada uno de los servicios, porque ese es el tipo de prestación que les corresponde a ellos. Y al mismo tiempo nos habla de la constancia de evaluación periódica, de la medición de ese indicador en esos registros que deben tener en esos puntos de verificaciones, que no son todos los que dice aquí como registros mínimos de la ficha clínica, sino que son los que corresponden a cada uno de ellos. Y después, en el cuarto elemento medible, nos habla de los contenidos mínimos del protocolo operatorio de epicrisis. No sé si con eso se entiende un poquito más. Sí, Anita, entendí. Era en el fondo que si la gerencia tiene que tener el dar cuenta de que se hizo la medición. A eso se refiere. Pero no es cualquier medición, sino la medición de de los registros que le corresponden a ese
este punto de verificación. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Sara. No te escuchamos. Ahora sí. Bueno, darte las gracias, súper claro. Es bueno, digamos, para mí, digamos, que estoy viviendo por primera vez estas experiencias. Tú fuiste mi docente y eres muy buena docente. Así que qué bueno poder, ¿no es cierto?, preguntar dudas, aunque a veces uno tiene un poquito de temor de si la pregunta es atinada o no es atinada. Pero te agradezco porque igual es un trabajo extra. Todas trabajamos y el hecho de hacer una presentación para compartirlas, igual al doctor, se agradece de todas maneras. Y así a lo mejor tengamos el mismo, porque en realidad yo vivo como igual, bueno, igual muchas que ustedes, las dos partes, es decir, si soy evaluadora, pero también he sido evaluada. Entonces uno puede entender por qué una empresa hizo una cosa y otra nos dijo otra. Entonces, a lo mejor este tipo de reuniones digamos, nos va a permitir que todas apliquemos el mismo criterio, pues, y ir mejorando, también en calidad. Eso, y muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias por la oportunidad, porque finalmente yo creo que este es algo que nos sirve a todas. Digo todas porque somos más mujeres, ¿eh? Pero también hay hombres, pero ninguno abrió la cámara. Y finalmente nos ayuda a estandarizar, que yo creo que es el gran desafío que tenemos. Que no nos digan es que la entidad que vino antes no nos preguntó. Yo creo que a todos los que nos ha pasado eso, uno dice, ¡ay, pero no nos debería pasar esto! Porque finalmente tenemos que presentarnos como entidades acreditadoras. Yo creo que ese es nuestro gran desafío. El ser entidades acreditadoras y no ser una entidad, o que le tocó otra entidad y va a ser algo distinto. Entonces quizás estos conversatorios nos sirven para eso. Todos estos temas que hemos tratado hoy día, las nuevas interpretaciones, las modificatorias también, es muy importante que las aclaremos entre nosotros, que podamos entender lo mismo, y como en el caso de las dudas que nos quedaron con la ecografía, que se puedan hacer las consultas, cosa que, como tú dijiste, tener estandarizadas las evaluaciones y cómo interpretamos estas nuevas normas o modificaciones que se hagan a las normas. Así que agradezco una vez más tu excelente participación, Ana María, y gracias también a todos y cada uno de los participantes por estar con nosotros, bueno, y al comité organizador por darnos esta instancia que nos va a permitir ir cada día creciendo como evaluadora y también como persona para poder contribuir cada día más a mejorar el sistema de salud en Chile. Muchas gracias. Te vamos a hacer llegar un certificado también a tu correo con tu diploma por tu excelente participación. No, muchas gracias. Yo le estoy compartiendo aquí en el chat la PPT para las personas que lo pidieron. Para que les queden ahí separadas, pero este es el compendio, no es nada más que el compendio, y entendiendo que hay gente que está preparando para la prueba es súper específica. Y aquí lo que hay que entender, cada vez que lean una característica, traten de ponerse como, no aprendiendo la característica, sino situándola en un prestador y viendo cómo esa característica se aplica. Y tratar de entender sobre todo los detalles. Y en los detalles de la aclaración, finalmente, es si uno aprendió o no aprendió eso, y es lo que le preguntan en la prueba. Para que se estudien eso, sobre todo las personas que van a dar la prueba para que les vaya bien. Y así tengamos más evaluadores. Gracias por el tips, súper bueno, súper bueno. Así que muchas gracias a ti, Ana María, y a todos los que están participando, y también, por supuesto, al comité organizador que nos da este espacio para compartir.
Buenas noches, Orieta. Yo voy a poner aquí la presentación en un minutito, apenas pueda. ¿Ya? Antes que nos para cierren la el- descarguen. Sí, antes que nos cierren, antes que nos cierren. Sí. Anita, yo tengo una consulta, pero muy cortita. Dígame. Mire, lo que sucede es que, según la aclaración, en el caso que no tuviese imagenología o API, en el prestador se tiene que constatar lo que aplica API en el sector donde se hacen ecografías. Eso es lo que entiendo. O en este caso van a hacer la consultación obstétrica específicamente. Pero en el caso que esté el servicio de imagenología y también se hagan ecografías en la unidad de ginecología, por ejemplo, ¿hay que aplicar, hay que revisar API también ahí? Mira, lo que nos dice esto no es tan así. Mira. Ahí dice que si es que no hay un servicio Si de es que- imagenología, Exacto, eso dice, sí. Porque aquí lo que busca, a mi juicio, lo que busca es que el prestador notifique resultados críticos, tenga los registros, tenga todas estas otras características, la notificación de eventos adversos, tenga esas otras características que normalmente no las tiene para ese tipo de prestaciones porque no tiene imagenología. Pero si tiene imagenología, no le correspondería a la entidad acreditadora evaluar a los otros lugares donde se realizan esas prestaciones. Eso. Eso es lo que yo interpreto. Paola, ¿dices lo mismo o no? Tienes cara de que no. Dale, mientras yo busco la PPT, que no sé dónde la grabé. ¿Me escuchas? Sí. Sí, interpreto lo mismo que tú, pero no estoy de acuerdo. No, sí que no haría es que como esté de acuerdo, no, ¿ah? No. A la primera lectura interpreto lo mismo que tú, pero después le doy vuelta y me queda la duda a mí misma y no sé si es lo que quiso decir. Yo pienso que debiera igual siempre evaluarse todos los equipos, ¿no? Digamos, donde se hacen imágenes debiera evaluarse. Y Hola, como que entenderlo de esa forma. Habla Tania, de nuevo. Tania, sí, adelante. Sí. Hola, mira, yo trabajo haciendo autoevaluaciones cruzadas en un servicio de salud en la 8ª región. Allí una persona de un hospital hizo una consulta en relación a la ecografía y le respondieron que aplicaban todos los tipos de ecografía en todos los lugares donde se tomaban, en UPC, en urgencia, le escribí a la Anita por interno y le dije que le iba a mandar la consulta porque no quiero decir dónde se trabajó eso, porque no tengo autorización, pero se lo voy a mandar a la Anita para que lo muestren de una manera donde no aparezca la... ¿Ya? ¿Les parece? Pero sí, hay una consulta hecha desde una encargada de calidad de un hospital de mediana complejidad de la 8ª región y está respondida por la super. Se aplica a todas las ecografías y en todos los puntos donde se toman ecografía, UPC, urgencia, etcétera, etcétera. Ahí te lo voy a mandar, Anita. Te mando un abrazo a todos. Chao. Ya, muchas gracias. Súper, qué bueno sí. que nos podamos ayudar. Yo acabo de mandar la PPT. Sí. Así que bien. Y, bueno. y a nombre del comité organizador, los invitamos a todos y a más gente para que estemos en las otras conversatorios también, para que podamos entre todos ir creciendo como entidades acreditadoras. Así es. Muchas gracias, Ana María. Gracias a todas las participantes. Que descansen, que tengan una buena noche.